Buenas, este video va a estar dedicado al comienzo de la filosofía, haciendo foco en los filósofos presocráticos. La filosofía, entendida como reflexión del hombre sobre la vida y el mundo, es tan antigua como la humanidad, pero, entendida como reflexión sistemática y racional, comenzó en varias regiones de Grecia entre el siglo VII y el VI antes de Cristo. Más precisamente, se suele datar su comienzo en Mileto a partir de la predicción que Tales habría realizado de un eclipse total de Sol en el 585 a.C. Pero, ¿en qué contexto se produce? La filosofía da sus primeros pasos en las ciudades jonias cuando estas colonias griegas del Asia Menor, dada su localización estratégica entre Occidente y Oriente Medio, intensificaron los vínculos económicos y culturales con las civilizaciones de Egipto, que estaban desarrollando grandes avances científicos y acerca de la vida y el mundo. Vale recordar que, en una economía de supervivencia como la de aquel entonces, el mejoramiento del nivel de vida y el desarrollo de la cultura dependían de la expansión territorial, y las ciudades griegas se habían expandido en dos direcciones: hacia el Oriente Medio, en las prósperas ciudades de Mileto, Éfeso, Priene, y también hacia Occidente, colonizando territorios de la actual Italia, denominada en aquel entonces Magna Grecia. El otro ingrediente de su prosperidad se debe a los cambios políticos que se produjeron en los 2 siglos anteriores, el surgimiento de la polis. Luego de esta introducción que repone el contexto, es necesario que nos preguntemos quiénes fueron los primeros filósofos. Como señalamos, suele atribuirse el inicio de la filosofía a los milesios, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. ¿Por qué? Porque son estos quienes comenzaron a especular sobre los fenómenos de la naturaleza de un modo diferente de sus predecesores. Las explicaciones sobre la naturaleza anteriores asumían una forma mítica, en tanto divinizaban las grandes fuerzas y los seres de la naturaleza, dándoles figuras humanas, antropomorfismo, y representando sus relaciones sobre el tipo de las que aparecen entre los hombres en la vida social: uniones y generaciones, luchas y contrastes de amor y de odio, jerarquías, gobiernos y leyes, etc. En cambio, los filósofos milesios lo hacen recurriendo al logos por medio de argumentos, y puesto que sus pensamientos se centraron en el estudio de la naturaleza, la physis, estos filósofos son denominados por Aristóteles físicos e iniciarán un periodo caracterizado como cosmológico. Con todo, esto no quiere decir que no le interesaran las cuestiones de su propia polis. Muchos de ellos fueron legisladores y redactaron constituciones o fueron críticos de la situación política de su ciudad. Pero, ¿qué buscaban al estudiar la naturaleza? Al observar la infinita multiplicidad y variabilidad de las cosas de la experiencia, buscaban un principio estable que les dé unidad, un ser que las reúna a todas en él como causa de su devenir. De esta manera, estos filósofos postularon el principio universal de las cosas en una realidad natural. Esta constituía el principio del cual derivan y al cual retornan todas las cosas. De esta manera, los cambios de todas las cosas singulares se fundaban en un principio inmutable. Con todo, no todos los filósofos postulaban el mismo principio. Por tanto, vamos a describir rápidamente las principales escuelas de pensamiento. La escuela jónica. Esta escuela expresa una posición monista. ¿Qué quiere decir esto? Que busca en un único principio la fuente y explicación de todas las cosas. Asimismo, el principio propuesto es una materia animada por una fuerza interior de movimiento o de transformación. En este sentido, para Tales, el principio es el agua, una sustancia que fluye, de la cual ha emergido y es sostenida la tierra. En rigor,
Toda vida, toda cosa es engendrada y nutrida por ella. En esta misma línea, para Anaxímenes, el principio es el aire, capaz de rarefacción y de condensación, y por ello generador de los distintos elementos y al mismo tiempo principio de vida y de animación de todos los seres. Por su parte, Heráclito sostiene que es el fuego, cuya movilidad explica el flujo continuo de los seres y su pasar por los estados opuestos, identificando los contrarios en su recíproco permutarse. Finalmente, para Anaximandro, el principio es lo infinito, lo indeterminado. La escuela pitagórica. Esta escuela, en lugar de ser monista, es dualista. Esto quiere decir que postula que la realidad se constituye por medio de elementos opuestos que son conciliados por la armonía, que es ley universal. Desde esta óptica, el número es la esencia de las cosas. En rigor, la ciencia por antonomasia es la matemática, abocada al estudio del número, cuya ley domina en todas las cosas. En los astros, cuyas distancias, magnitudes y movimientos son regulados por relaciones matemáticas, geométricas y numéricas, en los sonidos, cuyas relaciones de armonía obedecen a leyes numéricas fijas, en la vida y en la salud, que son proporciones numéricas y armónicas de elementos, en los hechos morales, entre los cuales también está la justicia expresada a través de la proporción, etc. La escuela eleática. Jónicos y pitagóricos colocan dos realidades enfrentadas. Por una parte, un principio permanente, una sustancia única para los jónicos y el número para los pitagóricos. Por la otra, una multiplicidad infinita de seres en proceso continuo de devenir, testimoniada por la experiencia sensible. Contra esta concepción, Parménides coloca el ser en contra del devenir. Los dos términos son opuestos e incompatibles, tienen distinta realidad. Más específicamente, la sensibilidad nos presenta el devenir, pero la razón nos enseña el ser, que es inmutable. Esto tiene un correlato en nuestra forma de conocer. Hay que atenerse a la verdad de la razón y rechazar la opinión ilusoria, negando la multiplicidad y el devenir inconciliables con la unidad y la permanencia del ser. Por su parte, Empédocles, a mediados del siglo V, establece una pluralidad originaria limitada y funda la teoría de los cuatro elementos: tierra, agua, aire, fuego, movidos por dos fuerzas contrarias: el amor, que une, y el odio, que separa. De la lucha de estos nace la alternancia cíclica de las formaciones y destrucciones del mundo, a través de las fases de conjunción y separación de los elementos. Por último, en este repaso, los atomistas suponen una dualidad cualitativa que conforma la infinita pluralidad. Solo hay átomos y vacío, es decir, postulan una diseminación de átomos, elementos sólidos indivisibles, en la infinitud del espacio. Cabe aclarar que los átomos no son cualitativamente diversos entre sí, sino sólo cuantitativamente, difiere su magnitud, su peso, su forma y posición. De esta forma, la diversidad de las cosas deriva de las diferencias, de la variedad de los agrupamientos y la distribución del vacío entre los átomos. Y los agrupamientos nacen como consecuencia de los choques entre los átomos, movidos en el vacío por un movimiento originario espontáneo, como el del polvillo en el aire. En síntesis, la filosofía presocrática gira en torno al problema de lo uno y lo múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que las cosas cambian, se transforman unas en otras, infieren la existencia de algún principio último, cierta unidad subyacente a la diversidad. Y si bien distintos filósofos se deciden por un principio diferente, todos creen en un principio último. Sin embargo, es importante hacer una aclaración. ¿Por qué se llaman a estos pensadores filósofos y no científicos? Para responder esto hay que tener en cuenta tres puntos.
En primer término, la postulación de una subyacente unidad del universo no se trata de una conclusión propia de la ciencia física, porque los conocimientos científicos requieren de pruebas y estos pensadores carecían de datos suficientes para garantizar sus afirmaciones acerca de la unidad sobre cualquier principio último. En segundo lugar, un punto decisivo para considerar que estos pensadores forman parte de los inicios de la historia de la filosofía es que los primeros cosmólogos saltaron por encima de los datos, se remontaron por encima de lo que podía ser verificado mediante la mera observación empírica a la intuición de la unidad universal. Y por último, no se contentaron con ninguna de las admitidas fantasías mitológicas porque buscaban un auténtico principio de unidad, el sustrato último del cambio. Tenían ellos la noción de que el mundo era un todo sistemático, un conjunto gobernado por una ley. Sus afirmaciones se las dictaban la razón, no la simple imaginación ni la mitología. En síntesis, los primeros filósofos jonios rebasaron lo que les garantizaban los datos empíricos, pero trataron el asunto con espíritu filosófico. Con todo, aún no distinguían bien entre la ciencia física y la filosofía, sino que combinaban las observaciones científicas de carácter puramente práctico con especulaciones filosóficas. Veamos estos rasgos en el pensamiento de Tales. Si Tales se hubiese limitado a decir que la Tierra evolucionó a partir del agua, tendríamos tan solo una hipótesis científica. Pero Tales fue más allá de la hipótesis meramente científica. Llegó a formular una doctrina metafísica por tres razones. La primera es que esta proposición enuncia algo sobre el origen de las cosas. Segundo, porque lo hace sin metáforas ni fábulas. Y tercero, porque en ella está ya contenido la idea de que todo es uno. Al mismo tiempo, cabe destacar que la filosofía presocrática pone su interés en el mundo exterior, en el objeto, en lo que está fuera del yo. La implicancia de esto es que el hombre, el yo, queda excluido de sus consideraciones. Por esta razón, a los primeros filósofos griegos se los llama cosmólogos, porque se interesaron en averiguar la naturaleza del cosmos, objeto de nuestro conocimiento, y al hombre mismo lo consideraron en su aspecto objetivo como una porción del cosmos, más bien que en su aspecto subjetivo, en tanto sujeto del conocimiento o agente voluntario o moral. Más allá de esto, vale hacer una aclaración. Aunque es cierto que la filosofía presocrática gira en torno al cosmos, al mundo exterior, al mismo tiempo se planteó un problema vinculado con el hombre en cuanto sujeto cognoscente, el de las relaciones entre la razón y la experiencia sensible. Ciertamente, a pesar de que los primeros cosmólogos intentaron la conciliación entre esta evidente pluralidad y la unidad provista por la teoría, sin embargo, no lograron resolverlo. En rigor, en su consideración del cosmos no llegaron a ninguna conclusión definitiva, y este evidente fracaso de la cosmología, junto con otras causas, llevó a dirigir el interés hacia el sujeto, apartándolo del objeto, al hombre mismo, prescindiendo del cosmos, lo que conforma un punto de impacto para el devenir de la marcha de la filosofía. Por tanto, la filosofía presocrática no es una fase prefilosófica, sino que, aun con todas sus mezclas, es la primera etapa de la filosofía griega, en tanto conforma el primer intento de conseguir una explicación racional del mundo. Además, es una preparación del período siguiente, en la medida en que estos primeros pensadores griegos sientan las bases de las tendencias filosóficas posteriores. Por su parte, la etapa siguiente de la filosofía griega se erige como la antítesis del período anterior de especulación cosmológica, la época de los sofistas y de Sócrates. Por eso es necesario el estudio de los presocráticos, ya que sin estos no podríamos comprender aquellos. Muchas gracias.